Cercanías de Luxor, Egipto. En el año 1822, el coleccionista y explorador egipcio Bernardino Drobechi descubrió un genuino documento con información extraterrestre que estremecería violentamente la egiptología y la historia conocida hasta la fecha. El Papiro Real de Turín. Con aproximadamente 160 fragmentos y más de 3.300 años de antigüedad, este documento no solo presenta la lista ordenada de faraones desde la dinastía I a la 17ª, sino que enlista cronológicamente una serie de monarcas que gobernaron Egipto mucho antes que cualquier ser humano lo hiciera. Según el papiro, antes que los mortales, la tierra egipcia fue reinada durante varios milenios por los dioses, los semidioses y los espíritus. A pesar de que los historiadores contemporáneos teorizan respecto a que estos primeros gobernantes ancestrales descritos en el papiro no son más que pura mitología, otros grandes historiadores egipcios de obligada referencia, hallazgos arqueológicos y estudios de la paleontología y la egiptología, inclinan suficientemente la balanza hacia el lado que hace más probable la verdadera existencia de aquellos seres provenientes de las estrellas. En el año 1895, en la orilla occidental del río Nilo, a pocos kilómetros de Luxor, el egiptólogo británico William Matthew Flinders Petrie descubrió las primeras tumbas repletas de restos óseos de la era protodinástica, es decir, pertenecientes a un periodo anterior al primer faraón humano, en el cual, según el Papiro Real de Turín, la tierra egipcia era gobernada por los semidioses. 14 años después, en 1909, el egiptólogo Matthew Petrie, con la colaboración especial del arqueólogo Andrew Reisner y del anatomista Grafton Elliott Smith, empleando técnicas de craneometría sobre decenas de restos óseos anteriores al primer faraón, llevaron a cabo mediciones que arrojaron un resultado de impacto. Los cráneos antiguos no solo eran más angostos que los de individuos de la era faraónica, sino que por casi 10 centímetros eran más largos. Esta anomalía es conocida como dolicocefalia o cabeza alargada, un atributo resaltado directamente en los alienígenas o en seres humanos producto de hibridación extraterrestre, como la que presuntamente tenía el faraón Akenatón y sus hijas, el más creíble caso egipcio de manipulación genética y contacto directo con seres de otro planeta que analizamos en nuestro anterior video sobre Egipto extraterrestre. Aparte de los cráneos alargados, el trabajo del grupo interdisciplinario sobre los restos óseos también encontró en ellos una estructura esquelética más robusta y por causa de estos misteriosos atributos, el equipo concluyó que aquellos seres correspondían a una nueva raza dinástica. Hasta principios del siglo XX, una cuestionada historia completa de los reinados ocurridos en la tierra egipcia indicaba que había existido un periodo predinástico en el cual reinaban los dioses. Después de estos, iniciaba el periodo protodinástico cuyos gobernantes habían sido los semidioses o vigilantes, también llamados los Yesnsuhor. Un término egipcio que traduce literalmente los seguidores de Horus. Luego de aquellos reinados, según la historia, el gobierno había sido ejercido por Menes, también conocido como Narmer, el primer faraón humano con el cual había iniciado la primera de las dinastías. De estas 3 etapas de línea real, la historia reconocía el periodo dinástico, es decir, únicamente la lista de faraones humanos y desechaba los 2 periodos anteriores tildándolos de mitológicos. Sin embargo, como no se pudieron refutar los resultados obtenidos en los estudios del equipo interdisciplinario compuesto por Matthew Petrie, Andrew Reisner y Grafton Elliott Smith, es aquí donde precisamente ellos lograron generar un cambio en aquel paradigma. La historia egipcia tuvo que reconocer que por lo menos el periodo protodinástico habría tenido lugar, no obstante, a pesar de los cráneos alargados, se negó a aceptar que el mismo hubiese sido un periodo de gobernantes no humanos y a su vez, mantuvo el calificativo de mitológico sobre toda teoría que hiciera referencia a reyes semidioses en el protodinástico y a dioses gobernando en el periodo predinástico. De la anterior declaración, algo que sí resulta cuestionable, es que el papiro o canon real de Turín, no solo enlista los faraones humanos de las dinastías, sino que es el único documento en el que se hace referencia a los 2 periodos anteriores en donde Egipto era gobernada por dioses y semidioses. A pesar de que la historia y la egiptología cuentan con artefactos arqueológicos de suma importancia que también contienen listas con nombres de faraones y su tiempo de gobierno, como la contenida en la piedra de Palermo, el documento que han reconocido como el más completo y exacto cronológicamente es el Canon Real de Turín. No obstante, resulta curioso que la misma egiptología acepte que el canon solo tiene razón respecto de la lista de reyes egipcios humanos que nos presenta a partir del primer faraón conocido como Narmer, pero que al mismo tiempo rechace al resto de gobernantes no humanos que antecedieron a este. La razón más probable de que esto ocurra parece ser muy obvia.
Aceptar que todo el canon real de Turín es exacto cronológicamente y cierto en su contenido de principio a fin, significa implícitamente aceptar no solo que los seres extraterrestres existen, sino que fueron precursores de la humanidad y que alrededor del mundo influenciaron civilizaciones enteras enseñando avanzados conocimientos de cosmología y arquitectura que aún hoy día desafían la ciencia moderna. Por su parte, las dos últimas columnas del papiro real de Turín nos cuentan resumidamente lo siguiente. Venerable Yesusujor, 13.420 años. Reinado antes de los Yesusujor, 23.200 años. Según esto, antes que cualquier humano gobernara la tierra egipcia, seres no humanos lo hicieron durante aproximadamente 36.620 años. En el siglo III después de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo, el obispo Eusebio Panfilio, conocido como el padre de la historia de la Iglesia, citando a Manetón, otro gran historiador egipcio que existió hace más de 2600 años y quien organizó cronológicamente las dinastías partiendo de los dioses, hasta llegar a la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno, indicó que los primeros seres que gobernaron fueron los siguientes dioses. Nut, Atom, Ra, Osiris, Isis, Set y Horus. Manetón establece que luego de aquellas deidades, el poder real discurrió en sucesión continua durante 13.900 años hasta llegar a un ser extraño y actualmente desconocido llamado Vidit. Luego, precisa que reinaron los semidioses por espacio de 1255 años. Después, una serie de monarcas gobernaron por 1817 años. Seguidamente, 30 reyes de Menfis ostentaron el poder por 1790 años y luego, 10 reyes de Tinis por 350 años. Finalmente, los espíritus de los muertos reinaron en la tierra egipcia durante 5.813 años. Dado que el escrito de Manetón se conoce gracias al obispo Eusebio Panfilio quien lo pudo consultar directamente, resulta misterioso que en algunos fragmentos hiciera referencia a los semidioses y a los espíritus de los muertos como si de algo similar se tratase. Quizás sea posible que los semidioses, a quienes se les establece un periodo de gobierno menor de 1255 años, luego del cual tal vez habrían muerto, hubiesen dado lugar a un periodo mayor en el que, por causa de cruces con seres terrestres homínidos, aquel periodo hubiese sido denominado como el gobierno de los espíritus de los muertos, refiriéndose al material genético que perduró en la línea real egipcia durante aproximadamente 9.770 años. El último de los semidioses, o híbrido entre un ser divino y otro mortal perteneciente a esta etapa final, habría sido el rey Escorpión II, luego del cual, el gobierno habría sido ejercido por Narmer, el primer faraón genotípicamente humano. Esto no debería ser tan improbable. Los restos óseos con cráneos alargados hallados en la orilla occidental del río Nilo pertenecen al periodo protodinástico que es anterior al primer faraón. Según la historia conocida de los faraones, ellos se atribuían el título de representantes y descendientes de los dioses. Claramente, los semidioses habrían sido los primeros híbridos descendientes de los dioses. Luego, la hibridación de estos habría podido ocasionar que el linaje genético se degradase hasta el punto de desembocar en simples humanos con rasgos extraterrestres como los hallados en el valle del río Nilo. El canon real de Turín es uno de los documentos más enigmáticos de la egiptología y muy posiblemente una de las mayores pruebas históricas que relatan los verdaderos orígenes extraterrestres de la misteriosa tierra egipcia. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte el contenido para que otros puedan verlo y síguenos en todas las redes sociales.